Bueno, en este video vamos a ver cómo utilizar o agregar una pregunta de las de tipo arrastrar y soltar sobre imagen, que son una de las preguntas que se agregan en los exámenes o cuestionarios, que son un poquito más tardadas de elaborar. Pero a pesar de que son tardadas, pues son preguntas, un tipo de preguntas que nos puede ayudar mucho en cuestión del momento de la evaluación. O sea, eh, se puede utilizar, por ejemplo, para evaluar ejercicios, para evaluar varios elementos que puedes armar con imágenes. Entonces, en muchas ocasiones una de las cosas más difíciles es tener que evaluar a muchos alumnos. Y entonces, si tú preparas un examen o una evaluación de este tipo, pues te puede ayudar mucho en cuestión de tiempo, ¿no? Para calificar. Voy a mostrar qué es lo que se requiere. Primero, de manera de ejemplo, de manera sencilla. Imaginen ustedes que van a poner un ejercicio en donde el alumno tiene que resolver o armar esta imagen, este organigrama. La idea es que las respuestas serían todos estos elementos y tiene que colocarlos en el lugar que corresponden. Entonces, aquí, por ejemplo, estoy utilizando un ejemplo sencillo, muy sencillo de comprender, pero por ejemplo, esta imagen podría ser, por ejemplo, una ecuación de algún tipo que tú separes en partes y el alumno tenga que armarla, no sea una ecuación matemática, una ecuación o un ejercicio de química o de física, en donde separe los elementos y el alumno o el estudiante tenga que armarlo. Entonces, como les digo, la parte más tardada es preparar todo para armar el tipo de pregunta y aquí les voy a mostrar cómo se hace. Primero, necesitan tener un software de edición de imágenes. Pudieran tener, por ejemplo, Photoshop, Photopaint o alguno de los softwares, pero también puede ayudarles algo tan sencillo como el software de Windows que trae de manera predeterminada, que es Paint. Entonces, por ejemplo, voy a entrar a Paint. Este es un software de edición de imágenes muy sencillo. Entonces, por ejemplo, aquí voy a abrir la imagen principal para poder separarla. Primero necesito, por ejemplo, la imagen vacía. Déjenme, por aquí tengo, por aquí tengo la imagen. Aquí preparé una carpetita. Por ejemplo, esta imagen, ¿no? Entonces, lo que necesito primero es una imagen vacía. Entonces, esa imagen vacía, pues es donde va a llevar todos los elementos que yo ocupe. Entonces, lo que necesito hacer es, por ejemplo, limpiar, ¿no? Todos los elementos que voy a colocar o que voy a separar. eh, los quito de aquí, los elimino para que queden los huecos, porque voy a utilizar una imagen completa, una imagen vacía. Es decir, por ejemplo, si ustedes estuvieran haciendo con una ecuación matemática o si lo estuvieran haciendo con un ejercicio de física o química, tendrían que, por ejemplo, dejar elementos básicos que sean como la guía. En este caso, mis elementos guía son los cuadros en donde los estudiantes tienen que colocar cada uno de los elementos que les voy a poner por separado y entonces en su caso pues tendría que preparar la base o la guía donde el alumno va a ir colocando los elementos. Entonces, por ejemplo, ya tengo la imagen principal donde los alumnos tienen que arrastrar las palabras para armar. Entonces, este archivo así vacío le voy a poner guardar como. Obviamente no le voy a poner guardar porque entonces se sobreescribiría mi imagen con los elementos completos. Entonces voy a ponerle guardar como y en una carpeta voy a separar todos los elementos. Aquí voy a poner una carpeta para que vayan viendo cómo lo voy organizando. Por ejemplo, elementos para pregunta. En esta, en esta carpeta voy a poner un fondo vacío, así se va a llamar. La idea es ir identificando los elementos. Bueno,
es el fondo vacío. Voy a volver a abrir la imagen que tiene todos los elementos, la que está completa, para poder ir copiando o agarrando todos los elementos y ponerlos por separado. Los tengo en una carpetita que se llama examen, la de fondo, así se llama. Ok, entonces ahora necesito todos los elementos que voy a colocar o que los alumnos van a ir colocando, los necesito poner por separado en un archivo. Entonces, por ejemplo, voy a tomar esta primera palabra que dice, por ejemplo, comer, la copio y en un archivo nuevo aquí la pego. ¿Sí? Entonces, esta primera palabra de comer la voy a preparar para que sea un elemento arrastrable. Entonces, dejo solamente este elemento así, pequeñito, y este lo voy a guardar. Le voy a poner guardar como. Se va a llamar, por ejemplo, elemento 1, así. Elemento 1 lo voy a poner en la carpeta donde estoy aquí. Elementos para pregunta, elemento 1, guardar. Y otra vez, con una de las cosas que tiene este software es que, bueno, es un tanto complejo porque tengo que ir cerrando archivo por archivo y luego volver a abrir. Entonces, este, es tardado, pero con un software más apropiado, como Photopaint o Photoshop, podrían hacerlo más rápido. Bueno, ahora voy a tomar lo copio y en uno nuevo ahí pego el siguiente elemento, entonces archivo, guardar como, y este se va a llamar elemento 2 y así voy creando todos los elementos que voy a ocupar. Voy a volver a abrir el archivo, voy a tomar el siguiente y de nuevo lo copio, lo pego y otra vez guardar como, este sería el elemento 3 y así. La idea es de que debo de tener todos los elementos que yo vaya a ocupar, todos los elementos que yo vaya a ocupar los voy a separar, cada uno con un nombre de archivo distinto. Entonces, como les digo, si su ejercicio o su pregunta es sobre una ecuación, ustedes determinan cuántos elementos. Aquí yo, por ejemplo, para armar pues tendría que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Si ustedes tuvieran una ecuación, por ejemplo, lo pueden dividir en 3 o 4 partes y esos son los elementos que hay que colocar cuando armen la pregunta. Bueno, supongan que ya tengo todos los elementos, como lo voy a mostrar aquí. Tengo, déjenme ver si los puedo mostrar un poquito más grandes. A ver, visualización, iconos muy grandes. Aquí están, ok. Este es el ejercicio final, como debería de quedar. Este es el fondo vacío donde yo voy a colocar y aquí están todos los elementos que son arrastrables, ¿sí? Los que deben de quedar colocados para armar mi pregunta. Ya los tengo separados, cada uno como un archivo por separado de tipo imagen. Bueno, ahora voy a ir aquí a mi curso. Voy a activar la edición, de hecho ya la tengo activada, activar edición. Voy a ir a mi examen, abro mi examen y en el examen voy a ir a editar el examen y voy a agregar una pregunta, añadir pregunta, una nueva pregunta. Es de tipo arrastrar y soltar sobre imagen. Bien, entonces como en los otros tipos de preguntas, pues elegimos el lugar donde se va a quedar guardada. Esta se va a quedar guardada en el curso. Esta se va a llamar pregunta 4, creo, si no me equivoco, y voy a describir la pregunta, ¿sí? Entonces la pregunta va a decir arrastra los elementos al lugar correcto, por ejemplo, ¿no? Y entonces empezamos a armar. Aquí está el valor de la pregunta. Por ejemplo, mi pregunta tiene 13 elementos, entonces yo podría hacer que cuando resuelvan esa pregunta les dé 13 puntos, ¿no? Cada elemento valdría un punto. Cada elemento que coloquen en el lugar correcto valdría un punto. O
por ejemplo, si lo dejo como puntuación por defecto 1, pues los 3 elementos, si el estudiante coloca 10 correctos, pues se saca la proporción en porcentaje del valor total. Si yo digo, bueno, si resuelves todo correcto, va a valer 10 puntos, y si contestan solamente 5 correctas, entonces se saca la proporción, y eso es lo que aporta el examen. Bueno, yo ahorita para no cambiar nada lo voy a dejar así como 1. Y ya saben ustedes que pueden colocar la retroalimentación, pero la parte donde empieza a armarse nuestro tipo de pregunta comienza aquí, donde dice vista previa. Lo primero que tenemos que cargar aquí es la imagen de fondo, es decir, donde el alumno va a arrastrar sus elementos. Como les digo, yo ya los tengo aquí todos separados en una carpetita, y bueno, como los puse en modo de vista de tamaño grande, entonces voy a empezar a colocar primero el archivo con la imagen de fondo, o la imagen guía, como les decía, en caso de que ustedes estén armando otro tipo de pregunta, la arrastran simplemente. Listo, ya está. Entonces, esto es lo que va a aparecerle al alumno en donde va a colocar los elementos. Y luego, elementos arrastrables. Aquí, si se fijan, aparecen los espacios para colocar los elementos arrastrables, y hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Podríamos nosotros poner una imagen, o podría ser un texto. Yo lo estoy haciendo con imágenes, aunque yo podría escribir los textos y me ahorraría el tiempo de armar o separar todos los elementos en imágenes para el caso de mi pregunta. Pero si ustedes, por ejemplo, van a armar una ecuación o algo que tiene imágenes, pues tendrían que usar archivos forzosamente. Bueno, aquí si se fijan, dice ítem arrastrable 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me muestra 6 espacios. Yo voy a necesitar 13 espacios, entonces le oprimo aquí para agregar otros 3 y continúo aquí. Nada más voy a preparar todo para luego nada más arrastrar. Voy en el ítem 9, voy a agregar otros 3 y ahora tengo espacio para agregar 12, me falta 1, voy a agregar otros 3 y ya. Entonces tengo espacio para agregar ahora hasta 15. Bueno, voy a empezar a agregar los elementos arrastrables, ¿sí? Entonces empiezo por el número 1. Una cosa importante es que cuando les pongan nombre, pues les vayan poniendo un nombre adecuado para que no lo pierdan. Eh, por ejemplo, aquí dice ítem arrastrable 1, entonces lo que yo tengo aquí, o los nombres que yo tengo, les puse número. Entonces para mí identificarlos es fácil, porque aquí ya nada más agarro el elemento 1 y lo coloco ahí, y luego en el espacio 2 tomo el 2, y luego en el 3 tomo el 3, y así en el 4, ahí está, el 4, el 5, y así. Es fácil armarlo. El 6, todos estos que estoy agregando se van colocando aquí, van quedando sueltos. Miren, aquí ahorita que regrese van a aparecer los elementos sueltos aquí, y ahorita los vamos a acomodar cuando lleguemos a la parte de zonas para colocar. Ahorita vamos a ver. Ahorita por lo pronto solamente vamos a arrastrar todos los elementos. Voy en el elemento 6, aquí sigue el 7, el 8, el 9, el 10. Como les digo, preparar este tipo de preguntas nos lleva algo de tiempo, pero la ventaja es de que como dejamos todo armado, el alumno pues obviamente tiene que solucionar, contestar pues correctamente,
Y entonces si fueran, por ejemplo, ejercicios, pues ya ustedes no se tardan en revisarlos, sino que simplemente el alumno ya los contestó y de manera automática al momento de que el alumno arrastre y coloque, pues el ejercicio ya estaría calificado. Entonces, como les digo, la plataforma es para que les ayude a ustedes a ahorrar tiempo. Entonces, vale la pena dedicarle un tiempo a armar este tipo de preguntas. Sé que por cuestiones de evaluación por competencias, pues no es recomendable utilizar exámenes como tal, pero como les digo, no propiamente tendría que ser un examen, sino pueden ser ejercicios que tú evalúes, pero que de manera automática se van calificando. Bueno, terminé de arrastrar todos los elementos arrastrables ya están, ya tengo hasta el número 13. Y ahora aquí está el área donde dice zonas para soltar. La zona para soltar es en píxeles la ubicación dentro de la imagen que yo puse de fondo, donde debe aparecer, por ejemplo, el ítem 1, en qué espacio tiene que aparecer en cuestión de coordenadas en píxeles. Pero obviamente esto sería un poco complicado, no un poco, sino muy complicado de encontrar la ubicación exacta indicando los valores, pero tenemos la opción de arrastrarlos y colocarlos para dejar armada nuestra pregunta de manera correcta. A ver, vamos a revisar. Primero voy a guardar los cambios. Voy a guardar los cambios. Aquí está, guardar los cambios porque pudiera ocurrir que si no guardo los cambios y perdieras conexión, pues estaría un tanto tardado, ¿no? El volver a armar todo porque se perdería. Bueno, voy a entrar a modificar de nuevo la pregunta. Entonces vamos a colocar los elementos. A ver. Bien, entonces aquí están las zonas para soltar. Primero la zona para soltar 1. En la zona para soltar 1 vamos a dejar el elemento 1. Luego en la zona para soltar 2 el elemento 2. Y así. Zona para soltar 3, elemento 3, 4 y así. Aquí la ventaja es de que como yo les puse número a todos mis elementos, pues no hay tanto pierde, ¿no? Es una forma rápida de ir organizándolos. Voy a agregar otros elementos, otros espacios para más elementos. Otros 3, voy en el 9, voy a agregar otros 3 para colocarlos todos. Y bueno, como se dan cuenta, yo todavía no le estoy diciendo en dónde van a quedar cada uno. Simplemente estoy indicando que la zona para soltar cada uno de los elementos, el elemento que va a ir ahí. Ok, sigue el elemento 7, el elemento 8, el elemento 9, 10, 11, 12 y me falta uno más. Ok, uno más. Ok, el elemento 13. Listo. Bueno, ya están todos los elementos. Ahora sí, voy a indicar en qué lugar de mi imagen va a ir cada uno. Y como les digo, para no tomar o tener que calcular la distancia en píxeles, pues lo que vamos a hacer es colocarlos. Entonces, cuando ya los elegí aquí, ya le dije qué elemento va en la zona 1, en la 2 y así. Ahora voy a venir acá y los voy a colocar aquí. Ahora sí, aparecen todos los elementos, si se fijan. Aquí están encimados, ¿no? Para que yo los empiece a colocar. Y bueno, voy a poner aquí en un lado para poder observar cómo quedaría o cómo debe de ir armado y que yo no me equivoque, porque aquí es donde voy a armar mi pregunta correcta.
¿sí? Entonces, a ver, entonces esta sería la respuesta correcta. Esta sería la respuesta correcta. Entonces voy a armar aquí en donde va cada uno, ¿no? Por ejemplo, aquí está tipo de comida, va aquí, modales va aquí, cena va aquí, comida, comida, desayuno, comida, familia, costumbres, vida, pues al día, cultural, cotidiana, comer. Ok, ya está armada mi pregunta correcta. Entonces, al hacer esto, al acomodar los elementos aquí, ya estoy indicando cuál sería el lugar correcto en donde los estudiantes tienen que arrastrar las respuestas y de dónde se va a tomar la respuesta correcta. Estas son las respuestas correctas, esta ubicación de los elementos. Entonces, eh, si regresamos a la parte donde está la zona para soltar, vamos a notar que aquí están, zonas para soltar, ya están colocados las coordenadas en donde debe de ir cada uno de los elementos para considerarse como correcto. Entonces ya está listo. Lo podemos guardar los cambios y ya está listo nuestro examen con esa nueva pregunta. Voy a venir aquí a la evaluación. Voy a revisar la fecha. Dice aquí que el examen se cerró el jueves 12. Para cuando estoy armando este video pues no está disponible, pero voy a editar las fechas para poder mostrar en este momento cómo queda la pregunta. Dejen ver tiempo. Lo voy a cerrar el 20 para poder mostrar ahorita cómo quedaría. Ya está. Entonces, cuando el estudiante haga el examen, se lo va a mostrar así. Bueno, estas es las preguntas que ya teníamos agregadas desde antes. El estudiante iría contestándolas. Aquí están las de completar, que ya habíamos visto. Y aquí está, este es como se muestra la pregunta que acabamos de crear, la de arrastrar sobre imagen. Entonces el estudiante así la vería y entonces comenzaría por colocar los elementos en el lugar que se supone que debe estar correcto, ¿no? Entonces yo ahorita los voy a empezar a arrastrar de diferente manera. No están correctos. Comer acá, cotidiano, costumbres, por ejemplo así. Entonces aquí no sé exactamente cómo va, pero algunas de ellas están incorrectas, otras están bien colocadas. Entonces le ponemos aquí terminar el intento, enviar todo y terminar. Y entonces aquí ya podemos ver cuáles son las que están correctas, en cuáles me equivoqué. Y acá también me dice que he seleccionado correctamente 6. Dice que es parcialmente correcta, ¿sí? Entonces, obviamente para que esto funcione o tenga mejores resultados, en la retroalimentación, por ejemplo, yo podría ponerle un mensaje. Yo no llené la parte de retroalimentación, podría ponerle un mensaje y además en la retroalimentación podría poner el organigrama armado correctamente para que el estudiante vea en dónde fue que se equivocó. Pero la idea es de que como tiene 6 respuestas apropiadas o correctas, aquí está la puntuación de uno que yo le había dejado con 6 respuestas correctas, obtiene punto 46. Entonces, como les digo, tal vez en su examen o cuando ustedes armen su pregunta, pues según los elementos o según las acciones o
cosas que tengan que arrastrar, ustedes pueden determinarle el valor para que si les contestan 2, pues sea la puntuación apropiada, ¿no? En fin, bueno, este es uno de los tipos de preguntas más apropiados que yo recomendaría para que ahorren mucho tiempo al momento de calificar, y puede ser aplicable a muchas cosas y materias y ejercicios, pero como les digo, la parte en donde tardas más es en preparar todo lo que necesitas para armar la pregunta, y una vez que tienes todo, pues ya lo demás es simplemente irlo armando, arrastrando e indicando cómo es la respuesta correcta y listo. Muy bien, hasta aquí este video. Cualquier duda, pues pueden dejarme en los comentarios.